Una mujer conforme al corazón de Dios. Capítulo 17. Un corazón fortalecido por el crecimiento espiritual. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Estoy segura de que habrá notado que el libro de Proverbios es un deleite para mí. Amo la sabiduría refrescante de Dios y amo el retrato de la mujer que está al final del libro, la mujer de Proverbios 31, versos 10 al 31. Siempre que leo esos versículos, esta excelente mujer me recuerda a un reloj. Desde afuera vemos sus manecillas moviéndose. Somos testigos de toda la actividad de estos 22 versículos. Está atareada porque cumple las tareas que Dios le ha dado como esposa, madre y ama de casa. Pero hay algo por dentro también, algo muy profundo en su corazón que hace que se mueva, que la estimula y le da energía a sus esfuerzos y motivación a su actividad. Usted y yo necesitamos ese algo interior dado por Dios para poder ser vigorosas en nuestro accionar como mujeres conforme al corazón de Dios, ya sea que estemos casadas o no, seamos madres o no. Tiene que haber un motivador en nuestro corazón. De lo contrario, no nos transformaremos en mujeres conforme al corazón de Dios. Si no hay nada dentro, sin el Espíritu de Dios allí, no podremos seguir adelante. No podremos encontrar la fuerza para cumplir con fidelidad la palabra de Dios y su voluntad. No podremos terminar el camino que comenzamos. Bueno, por su gracia he aprendido qué es lo que nos mantiene frescas, estimuladas y motivadas en nuestra santa búsqueda. Se trata del crecimiento espiritual. Nuestro crecimiento espiritual en Jesucristo, el crecer para ser más como Él, le da fortaleza a nuestro corazón, lo llena y nos da el poder para obedecer sus mandamientos. Crecimiento espiritual comienza en Jesucristo. Usted y yo tenemos dos opciones para vivir nuestra vida, con o sin Jesucristo. Es una situación clara, o negra o blanco, una cosa o la otra. La Biblia dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y en esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5 del 11 al 12. Así como nos dice esta escritura, no hay vida sin Jesucristo. Esa es la condición aterradora en la cual viví por 28 años. Crecí en un hogar maravilloso, con padres amorosos que eran fieles en llevarme a la iglesia y exponerme a la verdad de Dios, tanto allí como en casa. Pero en varias piezas fundamentales faltaban en mi comprensión espiritual. Una de esas piezas era el conocimiento adecuado de quién era Jesucristo. Lo amaba y creía que era el Hijo de Dios. Pero jamás se me ocurrió que el hecho que era el Hijo de Dios significase que me era Dios. Solo cuando por fin leí el libro lleno de enseñanzas claras sobre las Escrituras, pude crecer y entender que Jesucristo era Dios en la carne, quien habitó en la tierra y murió en una cruz para salvar a pecadores como yo y darnos la vida eterna. La segunda pieza que faltaba era una comprensión bíblica del pecado. Aún me sorprendo cuando pienso en todos aquellos años en que yo realmente amaba a Dios, amaba a Jesús, amaba la Biblia, creía en el Espíritu Santo y en los milagros de la Biblia e incluso oraba. Era una persona buena, no robaba ni mataba y pensaba que eso era todo lo que importaba. No tenía conocimiento de mis pecados personales. Romanos 3:23. Y como yo no pecaba, la lógica me decía que no necesitaba un Salvador,
Ya le he contado en otro capítulo algo de mi vida hace años, cómo fue que Jim y yo comenzamos nuestro matrimonio sin Dios, que yo transitaba un camino que me alejaba de mi esposo y de mis hijas. Un día parada en medio de la cocina con la pequeña Catherine que se me aferraba a una pierna y Courtney, la más pequeña, en la otra, alcé mis puños al cielo y grité: la vida tiene que ser algo más que esto. Al oír este grito de desesperación, Dios comenzó a acercarse a él y a un conocimiento completo de su persona, su Hijo y de mi pecado. Cuando hubo terminado conmigo, por fin me di cuenta de que yo necesitaba un Salvador y que encontré en Jesús a mi Salvador. Un nuevo comienzo. Cuando usted y yo llegamos a conocer a Jesucristo como nuestro Salvador, nos es dado un comienzo nuevo y fresco. El perdón por el pasado, la sabiduría para llevar adelante la vida y el poder para hacer lo que es correcto. El apóstol Pablo lo explica de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. El amor y la aceptación de Dios. Siempre que estoy deprimida, desanimada, con dudas, desconsolada, derrotada o desconcertada, alguien me dijo una vez que todas estas palabras que comienzan con la letra D vienen del diablo. Me detengo y recuerdo: no importa lo que haya sucedido, no importa qué aspecto tenga la vida ahora, cómo me esté sintiendo, soy aceptada por el amado y nada más importa. En realidad, Dios nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:6. El poder de Dios en el Espíritu Santo. ¿Se imagina usted lo que sería tener el poder de Dios obrando en su vida? Cuando Cristo es nuestro Salvador, eso es precisamente lo que sucede. Dios nos da poder a través del Espíritu Santo para hacer el bien, para efectuar cambios en nuestras vidas, para hacer que nuestra vida sirva para ayudar a otros y para ministrar a favor de Cristo. Jesús dijo que recibiréis poder y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. La suficiencia total de Dios. No importa cuál sea el problema, el obstáculo, la lucha o el sufrimiento que enfrenta, Dios promete: bástate de mi gracia. Segunda de Corintios 12:9. Ya que sea que esté luchando con la tentación, un matrimonio difícil, problemas con los niños, necesidades en el hogar, desafíos personales, un ministerio que exige lo máximo o cualquier otra situación difícil, Dios declara: bástate mi gracia. Crecimiento espiritual. La búsqueda del conocimiento. Además de ser nuestro Salvador, Jesús es nuestro modelo sobre cómo vivir una vida que complazca a Dios. Cuando miramos su vida, vemos que Jesús creció en sabiduría. Lucas 2:52. Un proverbio, desafío constante para mí, refleja la importancia de tal crecimiento. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Proverbios 15:14. Dicho de otra forma, una persona inteligente busca el conocimiento a propósito, pero los necios buscan al azar, mordisquean palabras e ideas que no tienen valor ni sabor ni son nutritivas. ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? ¿Estamos prestando atención a esta advertencia bíblica que menciona el peligro de que la basura entra es basura que sale? Busquemos deliberadamente el conocimiento y estemos atentas de no invertir un tiempo precioso en cosas que no tienen valor alguno. Una manera en la que yo vigilo mi mente es siguiendo el consejo de una mujer especial. Consejo
que le ha sido útil para la enseñanza, los libros, los materiales de estudio y el ministerio. Me dijo: Liz, tienes que tener 5 archivos gordos. Creé 5 archivos gordos. Seguramente usted está tan perpleja como yo lo estuve cuando la oí decir estas palabras. Por lo tanto, permítame explicarle. Pero antes que lo haga, dé el primer paso y vaya comprando 5 carpetas de papel manila. Apunte a la excelencia. Seleccione 5 áreas de su vida en las cuales le gustaría ser una experta y póngale una etiqueta a cada una de las carpetas. Permítame darle un consejo. Escoja áreas del mundo espiritual. ¿Recuerda el proverbio? Usted no querrá alimentarse de cosas que no tienen valor. En vez de eso, escoja temas de valor eterno. Para ayudarle a determinar esas 5 áreas, conteste las siguientes preguntas. ¿Cómo le gustaría que la gente la conozca? ¿Y con qué temas desearía que su nombre fuera asociado? Por ejemplo, tengo una amiga cuyo nombre es asociado con la oración. Siempre que necesitamos que alguien en la iglesia enseñe sobre la oración, guíe un día de oración para nuestras mujeres, o abra alguna reunión de adoración y oración, todos piensan en ella automáticamente. Por más de 20 años ha sido estudiando lo que la Biblia enseña acerca de la oración. Ha observado de cerca a los hombres y a las mujeres de la Biblia que oraban. Ha leído acerca de la oración y ha orado. La oración, en definitiva, es una de las especialidades. Uno de sus 5 archivos gordos. Otra amiga es conocida por su conocimiento de la Biblia. Siempre que las mujeres de la iglesia necesitamos que alguien examine un determinado tema bíblico o que dé una perspectiva general de los profetas, llamamos a Betty. Otra amiga ministra a grupos de la iglesia acerca de la administración del tiempo. Estas 3 mujeres se han convertido en expertas. A través de los años he compilado una lista con los archivos gordos que mis estudiantes preparan basados en este consejo que les he transmitido. Permítame compartirle alguno de los mismos, ya que pueden darle alguna idea. Los mismos van de lo práctico, hospitalidad, salud, crianza de niños, cuidado de hogar, métodos para estudios de la Biblia, a lo teológico, atributos de Dios, fe, el fruto del Espíritu. Incluyen áreas útiles para el ministerio, consejería, enseñanza, servicio en el ministerio de la mujer, así como áreas de carácter, la vida de la oración, héroes de la fe, amor, virtud de santidad. Giran alrededor de estilo de vida, soltería, crianza de los hijos, organización, viudez, el hogar del pastor y concentran la atención en lo personal, santidad, dominio propio, sumisión, contentamiento. ¿Acaso no le gustaría estar en las clases de estas mujeres pudieran enseñarle luego de 10 años o leer los libros que pudieran escribir después de todo? La preparación para el ministerio radica en este tipo de crecimiento personal y espiritual. Consiste en llenarse usted primero para que tenga algo que dar para el ministerio. Llene los archivos. Ahora comience a ponerle información a sus archivos. Se pondrán gordos a medida que siga la exhortación de leer todo acerca del tema. Artículos, libros, revistas especializadas, artículos de periódico, asistir a seminarios, enseñar sobre el tema, invertir tiempo con aquellos que son mejores en esas áreas. Consúlteles, busque y afile su pericia. Pero lo más importante, lea su Biblia para ver de manera de primera mano lo que Dios dice en cuanto a sus áreas de interés. Después de todo, sus pensamientos son el conocimiento primordial que usted anhela. Yo pongo códigos a mi Biblia. Usted ya sabe que el color rosado resalta los pasajes de interés para mujeres. Quizás se sorprenda que uno de mis 5 archivos gordos tiene ese nombre, mujeres.
Además de resaltar estos pasajes con rosado, he puesto una M en el margen al lado de ellos. Cualquier cosa en mi Biblia que tenga que ver con mujeres, esposas, madres, amas de casa, mujeres de Biblia, tiene una M al lado. Hice lo mismo con la E para enseñanza, AT para administración de tiempo, etc. Una vez que escoja sus áreas y organice sus códigos, le garantizo que estará tan emocionada y motivada que despertará antes que el despertador suene. Deseosa de abrir la palabra de Dios con el marcador en la mano y deseando buscar su sabiduría referente a las áreas en las que usted quiere sabiduría. A medida que usted continúa su búsqueda del conocimiento acerca de sus 5 temas espirituales, acuérdese que está procurando que este crecimiento personal para poder ministrar a otros. Yo misma he renovado mi compromiso en cuanto a los asuntos espirituales, ya que el servicio fúnebre de la madre de Jean me hizo ver con mucha claridad. Como ya lo dije antes, Lois fue un ejemplo de refrán que dice: solo una vida y pronto terminará. Lo que fue hecho para Cristo, solo eso permanecerá. Cada mañana Lois llenaba su mente con las cosas de Dios. Luego pasaba el resto del día permitiendo que esa llenura llenase a otros con el ministerio. Nosotras somos salvas para servir, 2 Timoteo 1:9. Y servir requiere que seamos llenas de las cosas eternas, cosas que valen la pena compartir. Crecimiento espiritual, administración de su cuerpo. Quizás esperaba que este tema no se mencionara, pero se nos dice en la Biblia que la forma en que manejamos nuestro cuerpo afecta nuestro ministerio y la calidad de nuestra vida. El apóstol Pablo lo puso de esta manera: sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27. La meta en cuanto a lo físico es la disciplina, el dominio propio, lo cual es un regalo de la gracia de Dios, Gálatas 5:23. Su espíritu dentro de nosotros nos da fuerza para resistir la tentación, controlar nuestro apetito en lugar de permitir que Él nos controle a nosotros y golpear nuestro cuerpo para ponerlo en obediencia. Siempre que le pregunto a una mujer que disfruta de una vida y de un ministerio lleno de energía, ¿cómo lo hace?, me encojo un poco cuando menciona las 2 palabras que eran de esperar: dieta y ejercicio. Si la meta es tener un tipo de vida llena de días de calidad en el servicio en el Señor, cuidar el cuerpo es fundamental. Crecimiento espiritual, llegar a ser como Jesús. Jesús no solo creció en sabiduría, la mente, y en estatura, el cuerpo, sino que también creció en gracia para con Dios, Lucas 2:52. Ser como Jesús. ¿Cómo podemos tú y yo crecer en esa dirección? Crecer en conocimiento, como ya hemos visto. Jesús es nuestro modelo. Dios desea que nosotros sigamos sus pasos y crezcamos en el conocimiento de Dios, Colosenses 1:10. Así como también en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 2 de Pedro 3:18. Así como fue la oración de Pablo por la iglesia de Filipos, nuestra oración por nosotras mismas debe ser que nuestro amor abunde más que la ciencia y en otro conocimiento. Filipenses 1:9. Deberíamos estar haciendo algo con todo ese conocimiento. Debemos ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Santiago 1:22. Tener un plan. Crecer en el conocimiento se parece mucho a lo que es poner la cena en la mesa. Tiene que tener un plan. Cuando hay que preparar la cena, usted sabe que tiene que hacer ciertas cosas a ciertas horas, si es que su familia ha de sentarse a comer a las 6 en punto. De igual forma, cuando hablamos de crecer con el conocimiento de Dios, tiene que hacer cierta cosa, sentarse en un cierto lugar, con ciertas cosas, lapiceros, papel, plan de leer, guía de estudio, lo que sea que necesite, y a cierta hora, un tiempo.
Cuando lo haga, disfrutará de una fiesta con Dios y de su palabra. Haga algo. Por lo tanto, desarrolle un plan y recuerde que algo es mejor que nada. Lo importante es hacer algo para su propio estímulo y evaluación. Mantenga un registro de su tiempo con Dios. Recuerdo que un día tomé mi registro y pensé, Señor, apenas han pasado unos pocos días, entonces descubrí que en realidad habían pasado 2 semanas en que había hecho algo. Crecimiento espiritual, el regalo de la comunión. Al crecer, Jesús también crecía en gracia para con los hombres. Lucas 2:52. Intente estas 3 maneras de mejorar su relación con las personas. Cuide su mente. Es inevitable, sus acciones han de revelar su actitud para las personas. Ese es el mensaje que da. Sí, otro Proverbios, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Proverbios 23:7. Los pensamientos críticos, negativos, dañinos, celosos, no solo van contra la palabra de Dios, Filipenses 4:8, sino que además producen acciones que son quejosas, negativas, dañinas y celosas. Por lo tanto, entrénese para tener pensamientos amorosos, positivos, dulces, cuando tenga que ver con otras personas. Cuide su boca. Nuestras relaciones interpersonales serán mejores en la medida que sigamos los pasos de la mujer de Proverbios 31, que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Proverbios 31:26. Estoy segura de que si sus pensamientos no fueran sabios ni buenos, su boca estaba cerrada. Cuide sus modales. La mejor forma de complacer a Dios y ser aprobada por los hombres es sirviendo a todos. Nuestra tarea como siervas de parte de Dios implica que demos honor y preferencia los unos a los otros. Romanos 12:10. Él considera a otros como más importantes que usted misma le dará a la mente y el mismo sentir de Cristo. Filipenses 2:4-7. Usted y yo tenemos que apartar nuestro enfoque de nosotras mismas y ponerlo en otras personas. Tenemos que orientarnos hacia los demás. Para hacer esto, por más mundano que parezca, tenemos que entrenarnos a, por ejemplo, dejar de hablar de nosotras mismas y de nuestros hijos y en cambio preguntar acerca de la otra persona. Quizás también tengamos que aprender algunos buenos modales, porque el amor tiene buenos modales. Primera de Corintios 13:5. Me encanta lo que dice Annie Orlean. Ella escribe, hay 2 clases de personalidades en este mundo y usted es una de las 2. Tan pronto como entre en su cuarto, las personas pueden darse cuenta en qué grupo está usted. Su actitud dice, aquí estoy o allí estás. La señora Worthing ilustra a esta última cuando describe a una mujer de Hawái que cada domingo, temprano en la mañana, prepara unos cuantos collares de flores para nadie en particular. Luego, en su camino hacia la iglesia, ora, Señor, ¿a quién le hace falta mi collar en esta mañana? ¿Algún recién llegado? ¿Alguien desanimado? Guíame a la persona correcta. ¿Está usted en el grupo de allí estás? Mirando alrededor para ver cómo puedo animar a alguien con el amor de Dios. Él puede hacer que esa sea su experiencia, en la medida que le permita hacer de usted una mujer conforme al corazón de Dios. Respuesta del corazón. ¡Qué gozo! Como mujeres cristianas, usted y yo estamos llenas con toda la bendición espiritual. Efesios 1:3. Estamos llenas de bondad de Dios. Gálatas 5:22-23. Y del Espíritu de Dios. Gálatas 4:6. También tenemos dones para el ministerio. 1 Corintios 12:7-11. Romanos 12:6-8. Y ahora que hemos sido llenas, Dios quiere que compartamos esas bendiciones con otras,
que derramemos nuestras vidas en los corazones de otras, que regalemos sus bendiciones, que la pasemos a otros. Esa, mi querida amiga, es la razón por la que usted y yo debemos preocuparnos por nuestro crecimiento espiritual. Puesto que el crecimiento espiritual está fundamentado en Jesucristo y es fortalecido por el Espíritu, tengo que preguntarle, ¿es Jesús su Salvador? ¿Vive en su corazón? Después de todo, es su presencia lo que hará una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Disfruta la certeza de la vida eterna? Dios ha prometido que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, Juan 1:12, y que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Juan 3:16. Como miembro de la Iglesia de la familia de Dios, también le ha sido dada la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. ¿Está llenando su mente deliberadamente con el conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento que puede darle a otros? ¿Y su cuerpo le pertenece a Dios para que Él lo agarre, cuide y discipline para su uso óptimo y para su gloria? ¿Está cultivando el amor hacia otros? ¿Piensa, habla y se comporta con ellos como Cristo lo haría? Dios le llama a que lo ame a Él primero con todo su corazón, alma, fuerza y mente. Lucas 10:27. Y que permita que ese rico amor que disfruta en Él desborde hacia sus vecinos y las vidas de otros. Lucas 10:27. Por eso es tan importante tener un corazón fortalecido por el crecimiento espiritual en Él.